Dios los bendiga, hermanos. Estamos empezando la clase 5 de la Escuela Madurar, los dones del Espíritu Santo. Ahí voy a compartir mi pantalla. Ahí va. Bien. Son el Ahí Espíritu se ve Santo. bien. ¿Lo tenés escrito ya? ¿Eh? ¿Lo tenés como librito? No, Bien. está en PDF en el grupo. Dígame si se ve. Yo no, acá no perdí la imagen, pero me imagino que se está viendo. Está todo blanco, hermano. Ah, ah, ah. Mm, mm. Ajá. Porque esto no es lo que yo tengo que compartir. Ajá. Sharing screen. Share. Pisando el título. No te lo pises. Nunca. Yo también tengo que ver. Nunca. ¿Eh? Nunca. No. Yo sí quiero. ¿No querés? Nunca. Yo no quiero. Yo la pago por uno, tío. No, yo tengo que ver también. Ah, bueno. Bien. No tengo que ver. Me va a decir silencioso. Sí, silencioso. Ay, mío, son ruedas. Oh, a mí me encanta, tengo que la... No te creas. Ay, ay, ponele mudo. No, porque es por eso. ¿Ves? Está pasando cerrado. Ahí está. Ahora sí. Va a Bueno, tener un breve repaso de lo que hemos visto. La madurez cristiana, clase uno, clase 2, obedecer a la autoridad, clase 3, el cristiano, sí, la lucha del cristiano, derrotando a nuestro enemigo. pato Clase 4, sí, el de escudo de madura. fe, la armadura de Dios. Y la clase 5 Ujú. ahora viene Perdones. los dones. ¿Qué propósitos e importancia tienen los dones? ¿Por qué necesitamos su manifestación u operación para el avance en la obra de Dios? ¿Y cómo operan? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué importancia tienen los dones del Espíritu Santo y qué propósito? ¿Qué piensan? Vamos a, no importa que esté grabando, ¿no? Pero pensemos, ¿no? ¿Para qué nos sirven los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Ministrarlos para ministrar, ¿Para administrar la iglesia? para edificar a la iglesia. ¿Para actuar Para, en el Espíritu? ¿Sí? para que nos guíe. ¿Para que nos guíe? ¿Qué más? ¿Qué puede haber? ¿Por qué el Señor nos dio dones con el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice acá en 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? La iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia profunda de fe y esperanza en Jesucristo. Entonces, ¿qué propósito y qué importancia tiene los dones del Espíritu Santo? Muy importante en nuestras vidas, para actuar, ¿sí? Habíamos dicho que la armadura de Dios, ¿contra quién era la batalla? ¿Contra personas? ¿Contra No, gente? no, potestades, ¿Contra potestades? Entonces, principados. por eso necesitamos los dones, ¿sí? Y también necesitamos los dones para poder administrar y ministrar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para poder interactuar. Por eso es importante cuando dice la Biblia no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia, no solo va a cantar coritos y alabar a Dios, sino que va a interactuar con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Mm, O sea, nos vamos a cruzar hermanos con hermanos y vamos a interactuar. Entonces, vamos a ministrar cada uno según el don que Dios nos dio, yo ujú, con algún hermano o alguna hermana, ¿sí? O algún hermano me ministra a mí con alguna palabra, algo que me comparta, o el mismo el pastor cuando nos da la palabra. Entonces, es importante, por eso tenemos que entender, como cuerpo de Cristo, no podemos estar separados del cuerpo. Dios nos dio dones para usarlos dentro del cuerpo. El cuerpo de mm, Cristo es la iglesia, ¿sí? Y es muy importante que nosotros usemos esos dones para beneficio del cuerpo. Sí, ahora, dice la otra pregunta, ¿por qué necesitamos su manifestación u operación para el avance de la obra de Dios? No me voy a adelantar, pero bueno, eso viene más adelante. Vamos ahora a responder esto justamente de los propósitos y la importancia que tienen los dones. Dice que la iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia profunda en fe y en esperanza en Jesucristo. Por donde quiera que los discípulos fueran, ¿sí? Ahí vamos. ujú. Eh, Eran cristianos de los hechos de los apóstoles. Esperaban que el Señor fuera también, obrando milagros y maravillas. Y así sucedía exactamente. Qué gloria apreciar que cuando volvemos la mirada sobre aquella hermosa época de nuestra historia, es imperativo, dice acá, para la iglesia tener la presencia milagrosa del movimiento del Espíritu de Dios, como ya hemos estudiado en lecciones anteriores del curso, incluso en cursos anteriores. Necesitamos aprender que dentro del movimiento del Espíritu Santo de la iglesia, el Señor organizó una operación de poder especial que resulta esencial para todos nosotros, y es la manifestación operacional de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Como vemos en el libro de los Hechos, cuando se reunían en las casas, ¿sí? Ellos hacían el culto, pero ellos vivían caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, era importante tener estos dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder, ¿no? Habíamos visto Sí, que es el poder que Dios nos dio para ser sus testigos aquí en la tierra. Él es nuestro paracletos, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consejero, ¿sí? Pero Él también es quien nos da, nos reviste de ese poder para vencer al mal y al enemigo y para poder interactuar, ¿sí? Y poder ministrar dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora dice. Necesitamos aprender que dentro del movimiento del Espíritu Santo de la Iglesia, el Señor organizó una operación especial que resulta esencial para todos nosotros, lo que habíamos leído hace un ratito. Y esta manifestación operacional de los dones del Espíritu Santo. Y acá viene, ¿por qué necesitamos su manifestación operación para el avance de la obra de Dios? Dice acá que los primeros cristianos, cuando se bautizaban, manifestaron la operación de sus dones. Fíjense que era instantáneo, como nos pasa en la iglesia, ¿no? Que el pastor insiste en que recibamos el Espíritu Santo cuando uno se bautiza, cuando uno ora, ¿no? Cuando uno emerge. A veces uno ya viene preparado y lo recibe instantáneamente, y a veces uno cuando ora después lo recibe.
Este manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno recibe el hablar en lenguas, es impartido de poder de parte de Dios, ¿sí? Vemos ahora en la vida de Pedro cuando Jesús se fue y que ellos reciben el Espíritu Santo. Vieron que les dijo, espérenme aquí, que voy a descender. Va a haber un regalo dentro de no muchos días, le dijo. Y aparece el Espíritu Santo a los pocos días que él se va. Eso está en el libro de los Hechos 1. Y en el libro de los Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, dice que Pedro, lleno del Espíritu, comenzó a hablar, ¿sí? Diferente a su carácter de lo que era Pedro. Porque ustedes imagínense, Pedro era una persona muy impulsiva. Pedro era una persona del vulgo, un pescador. Ahora, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro no era Pedro, era distinto. Pedro hablaba diferente y hablaba con el poder de Dios. Por eso es necesario esa manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? Y que operen esos dones en nosotros para tener poder, ¿sí? Dice acá, los primeros cristianos, dice, al ser bautizados con el Espíritu de Dios manifestaron la operación de sus dones. Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Esto está en Hechos 3. Y cuando hallaron sentado a la puerta la hermosa a un hombre cojo pidiendo limosna. De repente, poder milagroso salió de ellos e hizo al hombre caminar y saltar alabando a Dios. La gente que lo vio fue llena de asombro y admiración, y miles se entregaron a Jesús ese día. Cuando uno va al libro de los Hechos, ¿sí? Cuando uno va ahí a esa historia, es interesante porque ellos dos iban a orar siempre ahí, y quizás se lo hayan cruzado varias veces a este cojo, pero ese día que ellos se lo cruzan, no fue igual, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos cuando iban quizás antes, yo me imagino, ¿no? No lo dice acá, pero no estaban llenos del Espíritu Santo, porque estaban con Jesús, pero todavía no habían recibido la promesa. Después que reciben la promesa y que pasó lo que pasó en el libro de Hechos 2:38 y 2:39, ¿sí? Ellos van y se presentan en el templo como hacían de costumbre, en la sinagoga, ¿sí? Porque no, es una sinagoga judía, y ahí es donde se cruzan a este hombre. ¿Qué fue lo que en Pedro hizo que cambie su manera de actuar? El Espíritu Santo en su vida. Fíjense que cuando dice en el 3:4, dice, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, como que Pedro quería que algo sucediera también, pero no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Sí? Ujú. Dice, después de este hecho tan maravilloso, los apóstoles fueron encarcelados durante la noche, se les acusaba por predicar a la gente acerca del nombre de Jesús. Estando en pie ante los sacerdotes y signatarios, una sabiduría sobrenatural los acogió en las contestaciones que daban. Si uno se fija en Hechos 4:13, luego de haber sanado al cojo, ellos son llevados ahí al concilio. Y Pedro les hablaba con un denuedo, que la Biblia lo remarca acá. En el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, había algo distinto cuando ellos hablaban luego de ese Pentecostés. Ese Pentecostés fue un antes y un después en la vida de los discípulos. Eh, y ese Pentecostés puede pasar en nuestras vidas también hoy. Como cristianos necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo para poder ser testigos de Dios. Sí, ahí voy avanzando. En Hechos 12, cuando el ángel lo hizo salir de prisión al apóstol Pedro, sí, también fue algo sobrenatural lo que sucedió.
Si vamos ahí a Hechos 12, dice acá, del 7 al 10 dice, y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Sí? Ellos, luego de evangelizar y de predicar, ¿no? Muchas veces fueron encarcelados. Y esta era una de esas, ¿no? Donde fueron encarcelados y dice que había dos guardias ahí. O sea, cada guardia romana tenía cuatro soldados. Entonces, era imposible escaparse de una doble guardia. Estaban en el calabozo en el fondo, o sea, era re difícil salir de ahí. Pero con el poder de Dios, el ángel hizo el milagro, los guardias no lo vieron, abrieron las dos puertas y Pedro salió y fue liberado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Pedro salga de la cárcel? ¿Ustedes qué creen? El Espíritu Santo. El poder de Dios. Amén. Sí, El el poder Espíritu de Dios. Santo, las Ah, oraciones de los hermanos, porque también dice que cuando él se presenta ujú. después, se presenta, ¿sí? A la casa de los hermanos y, y no lo podían creer, ¿sí? No lo podían creer que estaba Pedro ahí. Entonces, nada, la iglesia también estaba unida. No eran solamente Pedro y Juan o los apóstoles, sino que el resto de la iglesia los respaldaba en oración, estaba orando por ellos, hacía intercesión. Entonces, estaban activos los dones espirituales en sus vidas. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia que la verdad que era una iglesia verdadera, que actuaba en el poder del Espíritu Santo y se movía en el poder de Dios. Por eso pasaban los milagros que pasaban y las cosas que sucedían. Y el desafío nuestro es caminar como esa iglesia, caminar, sí, en ese poder de Dios. Pero por eso es importante que yo tenga esos dones, que yo tenga esa manifestación del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Por Ah, eso dice aquí el propósito de los dones, como me puse acá, son la facultad de Dios proporcionada a los cristianos, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, para que hagan lo que Él nos mandó hacer, para ganar nuevos convertidos y retener en la iglesia hasta que alcancen la madurez espiritual. Así que los dones del Espíritu Santo son dados para edificar la iglesia, ¿sí? ujú. Los dones y el bautismo son cosas diferentes, aunque van unidas, son dos cosas distintas. Los dones del Espíritu Santo son otorgamientos sobrenaturales que Dios provee para ocasiones particulares, mientras que el don o bautismo del Espíritu Santo es el poder Oh, individual por Dios, por cada creyente, para su propia salvación personal y para su uso en todo tiempo. La llenura de creyentes con el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas es para su edificación eh, propia o individual. Y eso está en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios. ¿Tiene la Biblia a mm. mano? 1 Corintios dice 14. Primera de Corintios, 1 Corintios 14:4. Dice, pero los dones espirituales son para beneficio de la iglesia en general. Entonces, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, para el que profetiza, edifica a la iglesia. ajá. Entonces, acá vemos una cosa. Vemos que el bautismo es una cosa y los dones del Espíritu Santo son otra cosa, pero que van interrelacionadas.
Los dones, como vimos acá, son otorgamientos naturales que Dios provee en ocasiones particulares, ¿sí? Son los dones que Sí. se usan para administrar la iglesia, mientras que el bautismo del Espíritu Santo es el poder individual dado por Dios para su propia salvación y para el uso en todo tiempo, como le pasó a Pedro cuando le dijo, de lo que tengo te doy, y le dio la sanidad al cojo. Pero también Ah, es tenía también. cuando uno cree en el Señor, ¿no? Uno recibe el Espíritu Santo y es un sello, ¿sí? De salvación personal. Entonces, la llenura del creyente con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, es para edificación propia o individual, pero los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia en general. Por eso, a veces, cuando uno habla en lenguas, ¿sí? Si no hay quien lo interprete, como dice Pablo, que es mejor que No, diga 5 palabras con sentido y que se entienda, que un montón de palabras que no se entiendan, ¿sí? Entonces, es necesario también que haya alguien que discierna esas lenguas. Y eso es otro fruto, ¿sí? Ese es otro don que el Espíritu Santo da, que es justamente para entender las lenguas, ¿sí? Porque muchos hablan en lenguas, no las entienden y quedan ahí. Pero a veces Dios también ujú. da ese don para entender las lenguas, que se están, interpretación de lenguas. Sí, ahí lo vamos a ver. La lista de los dones espirituales mencionados por Pablo a los corintios incluye sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, ¿sí? ¿Y eso dónde está? Ajá, los agarré. No, está acá justamente. En 1 Corintios, como dice en el libro 12, los dones espirituales, No ¿sí? queda mal con algo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentil se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso es importante, para que lo tengamos en cuenta. Si una persona está hablando en lenguas, como dice acá el apóstol, Sí. y en el medio dice, no, porque Jesús es, o sea, lo que dijo Jesús no está bien, sepa que ese no está hablando de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice acá, ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, llamar anatema es, Mm. anatema, a ver, la palabra anatema ahora no la tengo preparada, pero tiene un significado. A ver, espérame que... Pásame el celular. No creo en el evangelio, creo que. Bueno, tenés cuando No, tenés algo que a Dios no le anatema agrada. sí creo que es, Sí, sí, eh, cuando, a ver, vamos cuando al... tenés algo, no sé, que a Dios no le agrada. No, no. No está. No, 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 temas cuando. Ay, no me sale porque lo leí. vamos a buscar Sí. Cualquiera que dijera que. Ah, anatema significado. Ahí va. ¿no? Como el que niega el evangelio es un anatema, algo así era. Anatema es una Sí. condena, rechazo absoluto o maldición hacia una persona, idea o cosa, a menudo implicando excomunión o separación. ¿Sí? Proviene del griego anatema, maldito o apartado. Entonces, es justamente lo Ujú. que estamos diciendo. Nadie que hable en lengua, dice Pablo, ¿sí? Puede llamar maldito a Jesús. ¿Te puedo poner acá? No, déjame. Nadie puede llamar maldito a Jesús si está hablando en lengua. Ujú. ¿Ahora se entiende? O sea, Sí. a veces los demonios también hablan en lengua. Entonces, hay que saber bien qué espíritu es el que está hablando. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice, ahora hay, bien, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos en Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Eso es lo que estamos hablando hoy. Pero estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, toda esta lista que vimos acá es la que Pablo Claro. describe. Y así debe haber alguna otra más. O sea, quizás que no la dijo, pero que el Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere, dice. Pero lo que yo hoy les decía, como así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un cuerpo, ¿sí? Pero Sí. hay muchos miembros, pero ¿Ya qué le todos puedo esos poner miembros, papá? todos esos miembros forman el cuerpo. Es como un Mm. trabalengua, pero si uno lo entiende bien, va a entender que el cuerpo de Cristo es uno, que es la iglesia. Y dentro de la iglesia, el Espíritu Santo no le va a dar a todo el don de ciencia, el don de lengua, el don de sabiduría. No, Él le va a dar, dice como dice acá la palabra, a cada uno le va a dar como Él quiere, ¿sí? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, dice en el 13, en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí está el asunto. O sea, en el cuerpo va a haber varios miembros y cada miembro tiene su lugar, ¿sí? Por eso nosotros en la escuela enseñamos que hay dones, pero cada uno va a tener un don diferente. No todos vamos a estar hablando la palabra o enseñando no sé, yendo a visitar a los enfermos. No, porque el Espíritu Santo le va a dar a cada uno un don en particular a cada uno. El tema es que cada uno encuentre, ¿sí? ¿Cuál es todo? ¿Cuál es su don? Exactamente. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Y eso tiene que ver con buscar la voluntad de Dios, como dice la palabra, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sí, y ahí ya va una búsqueda más personal, pero no quiere decir Usted, hermano, ¿usted sabe cuál es su don? ¿Lo descubrió? tengo el don de enseñanza, Sí, me han dicho, sí. eh, y nada, no sé, o sea, yo es como que tengo el don de escuchar también. O sea, no todos son capaces de escuchar. A veces hay personas que quieren solamente hablar. Ujú, eh, es verdad. y bueno, pero me han dicho que sí, que mi don es el de la enseñanza. Yo no lo sabía hasta que me lo dijeron, pero la verdad que sí, después mirándolo me apasiona leer y estudiar la palabra. eh, y me gusta ir a escudriñar la Biblia y ver qué cosa nueva puedo encontrar, qué Dios me puede hablar. ¿Sí? Hay otros que tienen dones de sanidad, por ejemplo. Hay otros que tienen dones de evangelismo, de ir y predicarle a la gente y la gente se convierte. ¿Sí? Mm. Eh, ¿Ustedes descubrieron sus dones? Ahora le digo yo. No. No, yo no. Ajá. Bueno, está bueno que lo empiecen a buscar. A ver, Señor, ¿qué don tenés para mí? Porque dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere. ¿Sí? Eh, no se me ocurre ahora, pero yo creo que el Señor les ha dado y por ahí no se dieron cuenta. Yo Yo creo que el una vez que, hablando con ella, hablando de los dones y que ninguna sabía, y esa misma noche yo soñé que estaba orando por enfermos. bueno, ahí tenés. Después, por ejemplo, Por eso. otro de los dones que a mí el Señor me dio es el tener sueños. Yo tengo sueños a veces, que Mm. Él me habla en sueños.
Eso pero sería revelación, ¿no? sí, No, y es un incluso, don. ¿No? ¿Don de revelación sería así de sueño? No, está el don del sueño. Ah, yo pensé que ¿viste? eran estos nueve nada más. Sí, sí, pero bueno, o sea, es como que hay matices, hay pinceladas de otras Hay que cosas se más. abre de vuelta, de repente se abre. Ujú. Sí, la sabiduría se puede abrir a la enseñanza. Sí, puede Claro. ser que sea así. Ve que dice, bueno, ahí vamos a ir viéndolos, a ver. Los A dones ver. para saber sobrenaturalmente es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos se usan para justamente, para la parte espiritual, ¿sí? Es la palabra de sabiduría, después la de ciencia, que es la que cuando hablan, eh, ahora se me hizo una laguna, pero la palabra de ciencia es cuando hablan de algo puntual, ¿no? Algo que tiene que ver con la ciencia. Y el discernimiento de espíritu es saber qué espíritu está hablándote, ¿no? Viste que hay gente que te mira nomás y ya sabe que, Sí, que tiene algo malo, o que hay un sí. espíritu tal, bueno, Y lo nombra y lo puede liberar. exacto. Pero porque el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo te da también letra, te da ese don, ¿no? Te da el don, pero además te da ese discernimiento de saber qué es lo que te está hablando. Después están los dones para actuar sobrenaturalmente. O sea, esto, acá son tres, ¿sí? Uno son Obras para saber, ¿sí? Uno tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Después, los dones para actuar sobrenaturalmente, ¿sí? Estos ya son para, como dice ahí, para actuar, para, como hizo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Actúo en fe y y es una sanidad. Dios el don Por eso Dios también te da esos dones. Pero tenés que tener, otra de las cosas que me decía mi esposa la otra vez me dijo, vos tenés fe, mucha fe, me dice, vos tenés un don de fe. Y tiene razón, pero yo no me doy cuenta, pero yo tengo fe, yo sé que tengo mucha fe. Yo también. Entonces, Ajá. y eso también el Espíritu Santo te lo da. Y puede ser que vos lo uses para la obra de Él, actuando en fe, sí, orando por algún enfermo y sanando. Pero a veces es como que uno no se da cuenta, pero Dios te revistió de todo eso. Te tenés que dar cuenta vos a veces, porque por ahí Sí. lo estás usando o estás actuando en ese don, pero no te diste cuenta. Por ahí viene otro y te dice, che, vos sabés que te pasó así, así, así. Ah, y ahí te das cuenta. Pero a veces no te das cuenta y lo haces naturalmente, ¿sí? Estás actuando en ese don. Por ejemplo, el don de profecía, como dice acá, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Hay un hermano en la iglesia que interpreta las lenguas. A mí me gustaría poder interpretarlas, pero hasta ahora nunca supe que, pero No yo entiendo. hablo en lengua, pero nunca pude entender. Yo sé El, que, el hermano que interpreta la lengua, ¿en todo el tiempo puede interpretarla o solamente cuando se activa el don? y cuando está en el espíritu, Ah, está bien. si está en la carne no va a interpretar nada. ¿Quién es el hermano? Porque yo también escuché que había un hermano. Queremos saber quién es. Intrigados, hermano. ¿Quién tiene el...? Y no sé, yo tampoco sé, no sé si, pero no lo quieren decir para cuidar al hermano, pero Ah, está bien, está bien, yo está bien. Está bien. sospecho de quién puede, bueno, pero como queda grabado no vamos a poder hablar. Sí, Eh, sí, 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 sí. Pero no es para secreto. No nos deje avanzar, hermano, porque nosotros preguntamos. no, pero a mí también me gusta saber, no de forma, sino para incluso preguntarle cómo es el asunto. Después Ujú. voy a ver bien. Sí, dice acá en la Biblia encontramos otras listas de dones, ¿ves? Como le digo yo. Por ejemplo, la que Pablo da en Romanos 12. Vieron que hay más dones, no son esos. Pero bueno, Romanos. Vamos a Romanos 12 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ese es el que habíamos leído hoy al principio. Si el de servicio, en servir. El de enseñanza, en la enseñanza. Bueno, acá yo me puedo anotar unos cuantos. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, pero dice, el amor sea sin fingimiento, ¿no? Amados más abajo los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. O sea, uno tiene que saber que por más que uno tenga el don, no es que yo sea importante porque tengo un don. No, porque el enemigo es astuto, va a decir, bueno. Vos tenés un don, vos sos distinto, vos sos diferente, ¿sí? Vos sos especial. Y entonces te empieza a agrandar el orgullo, el ego, ¿no? Y no, y Dios te lo dio justamente el don para ministrar al cuerpo de Cristo, para utilizarlo en la iglesia, pero no porque vos seas algo. De gracia te lo dio. Es un regalo que Él te da, ¿no? Yo lo que noto, por ejemplo, otro, no sé si ustedes tienen alguno de estos que hemos leído. Dice, el de Dice, el de profecía úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. ¿Tienen el don de servicio? A mí me atrae la parte ¿Les gusta o no les gusta servir? de, Esa es la, ¿eh? ¿Les gusta servir o no les También la gusta? posibilidad ahora para Ujier, eso de recibir y no sé, como que creo que me sentiría cómoda haciendo eso. Bueno, No sé, úselo para por el mi caso. cuerpo de Cristo, hermana. O sea, si usted quiere ser ujier y le gusta o se siente a gusto, úselo. Y ahí se va a dar cuenta si le gusta o no y si Dios la capacita o no. Porque es algo que Dios te da. A mí me gusta servir y no me pesa servir. Puedo estar horas sirviendo. Sí, o horas enseñando. Sí, es difícil exhortar, pero ¿vieron que hay gente que lo hace con amor y exhorta bien? O sea, Sí. Ujú. Sí. después, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No todos tienen misericordia, no todos saben presidir. Entonces, hay gente que Dios le da esos dones para que los use para el cuerpo de Cristo. Ahora, todos esos saben que sin Dios no son nada. Entonces, Mm. y como dice acá más abajo, dice que el amor tiene que ser fraternal los unos a los otros. O sea, no puedo hacer algo sin amor, porque estoy fingiendo. Entonces, lo que tengo que hacer justamente es hacerlo bien como para el Señor, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Y ahí está el asunto. Mami, vos El volvés a Espíritu tomarte después. Santo, no, no porque está cargado, ya está cargado. El Espíritu Santo te da poder y te da los dones. Ahora, vos tenés los dones, pero sin el Espíritu Santo no sirve, porque vos lo vas a hacer de una manera carnal y te vas a cansar y te vas a agotar y te vas a enojar y un montón de cosas y vas a saltar la carne. Ahora, pero si vos esos dones los utilizás lleno del Espíritu Santo, los vas a hacer bien, porque lo vas a hacer para Dios, lo vas a hacer lleno del Espíritu como lo hizo Pablo y Pedro. O sea, ellos actuaban y vivían en el Espíritu. Ahora, no es que eran monjes tibetanos que estaban las 24 horas, no, no, caminaban en ese espíritu, ¿sí? Buscaban a Dios, pero intentaban agradarle las 24 horas, no era que si no lo veían, hacían lo que querían y si los veían, actuaban como cristianos. No, eran cristianos las 24 horas, o sea, eran íntegros. Y ese es el desafío, encontrar esa integridad en nuestras vidas, ¿sí? La importancia de los dones. Dice acá. Todo libro en el Nuevo Testamento, con excepción de 2 y 3 Juan, contiene una referencia a las obras del Espíritu. Lamentablemente hoy en día, esa es una doctrina descuidada y una práctica casi olvidada. No es para andar hablando mal de otras iglesias, pero yo que estuve en otras iglesias trinitarias, ¿sí?
me ha pasado ver que muchas veces dicen que aman al Señor y que andan en el Espíritu, pero lo que menos andan en el Espíritu y leen la Biblia, no leen la Biblia. O sea, una iglesia que no lee la Biblia está flaca, ¿sí? Porque la Biblia es la palabra de Dios, o sea, tiene que estar llena de la palabra de Dios. Y hay iglesias que no usan la Biblia para predicar, no usan la Biblia. O sea, si bien la usan para hacer algunas que otras textos, pero, o sea, no viven caminando en la palabra, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy en día. El enemigo se encargó de que la gente se enfríe, la gente no lea la Biblia, que le guste más libros de autoayuda, ¿sí? O, por ejemplo, hay pastores que hacen un montón de libros cristianos, pero que es todo autoayuda nada más. Nada con la Biblia, ningún pasaje, ningún versículo. Yo le doy gracias a Dios que en nuestra iglesia el pastor vive mencionando versículos de la Biblia, habla de cada pasaje, cada cosa que dice tiene un fundamento donde está puesto. Y eso es importante porque justamente es una señal de que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice, no podemos tener avivamiento espiritual sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia fuerte, sana y en crecimiento, debemos vivir fuertemente apegados al Espíritu Santo. En ese sentido, afirmamos que la operación de los dones espirituales debe ser algo normal entre nosotros. Como les decía, no es solamente cuando vamos al culto. Uno camina en eso, camina en esos dones. Pero para caminar en esos dones, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo, uno tiene que ir a tu cuarto, como dice Jesús, cerrada tu puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, te va a contestar y te va a honrar en lo público. Entonces, hay una seguidilla de cosas que hacer, pero Mm. tenemos que caminar en eso, ¿sí? Necesitamos operar mediante el don del Espíritu Santo en el mismo poder divino que operó en la iglesia primitiva y en el Señor Jesucristo, dice, durante su misterio terrenal para ser la verdadera iglesia de Cristo y cuerpo de Cristo. ¿Sí? Como dice Juan 14:2, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores que yo, porque yo vuelvo al Padre. ¿Sí? Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Y yo doy fe que se puede caminar en ese nivel espiritual. Se puede. Es un esfuerzo tremendo porque hay que estar buscando a Dios todo el día. O sea, como les vuelvo a decir, no es estar encerrado en tu casa a las 24 horas, no. Es yo oro y salgo a la calle. Yo me pongo la armadura, como dijimos el otro día, me revisto del hombre nuevo. No puedo salir sin orar. No se lo permitan, porque el día que salen sin orar son atacados por el enemigo. Entonces, el desafío es estar lleno del Espíritu Santo. Y yo voy a después caminar en los dones que Él me da naturalmente. O sea, no voy a estar pensando a ver qué don voy a usar ahora. No, van a actuar, se va a manifestar solo. Pero sí, Dios les va a dar dones, les va a dar esos regalos para ustedes. Búsquenlo, pídanselo. Amén. Amén. Apareció mi esposa. eh, a ver si está por ahí. Ay, gloria a Dios. Hola Inés. Ay, Eh, Cristo. pero bueno, conclusión. Sí. Es realmente emocionante darnos cuenta que el mismo poder que operó en Cristo y en la iglesia primitiva está disponible para nosotros. Es una realidad. Si no es que solamente Dios lo usó ahí en el libro de los Hechos y se acabó. No, si yo camino en integridad, si yo camino buscando a Dios en santidad, esos dones van a operar. Aunque usted no lo crea, como decía Jack Palance. Pero es así, o sea, van a operar en mi vida, porque el Espíritu Santo me va a dar esos dones. Son herramientas que te da para que vos puedas, como les dije, interactuar con el cuerpo de Cristo, pero además también en tu diario andar vas a poder ayudar a otros, ¿sí? En lo que Dios te dio. Dios
te dio un ministerio de misericordia, ¿sí? De ir a visitar a los que están presos. No a todos les da esa carga y ese peso, pero a algunos se Mm, los da y te puedo asegurar que el que va a visitar a los presos tiene de parte de Dios. Dios habla a través de esa persona. O el que va y hace, no sé, va y ayuda a otros, ¿sí? O le da al que está sin dinero o sin comida, va y le da. Dios pone esa carga en tu corazón. Y es un don también que vos ejercés cuando vos servís a otro, porque es un don de servicio, es un don de ir a servir, como dijo Jesús, el que le da un vaso de agua a alguno de mis pequeños no se va a quedar sin recompensa. Entonces, ya dándole un vaso de agua a alguien que está necesitado, y no es que le voy a dar un vaso de agua, o sea, es figurativo, quiere decir, lo voy a diferencia. ayudar, ¿sí? Que voy a darle de comer, que voy a darle en su necesidad, le voy a dar lo que necesita, ¿sí? Un vaso de agua es figurativo, pero dice, si tan solo un vaso de agua vos le das, mirá vos, ya tiene recompensa, entonces, Dios está viendo lo que vos haces, eh, y que lo que hagas sea para darle la gloria a Él también. O sea, así sea pequeñito, cuando no te vea nadie, ¿sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, yo trabajo haciendo Didi. Y yo le digo, Señor, yo hoy cuando salgo quiero cruzarme con alguien que vos me pongas, le quiero hablar y le quiero predicar. O sea, no quiero cruzarme con cualquier persona que no quiera saber nada. Cruzame a la gente, cruzame a esos pasajeros, ponelos vos. Y doy fe que así es, o sea, cuando yo oro y le pido, Señor, Él me pone los pasajeros para que yo le hable. Y hay oportunidades en donde yo le puedo hablar del Señor. ¿Sí? Mm, Y bueno, y en esos momentos cuando Dios te va a usar. pausa. Y, y no saben lo bueno que se siente, porque cuando uno da, Dios te vuelve a llenar. Pero si uno se queda con lo que uno tiene lleno y no da, se te pone rancio, porque es como el aceite, ¿vio? Que dicen que después de un tiempo se pone feo. Si uno no lo usa, se pone rancio. Ujú, O lo mismo con el agua cuando está estancada. El agua buena es la que corre. Cuando hay agua estancada, mejor ni tomar porque dicen que no es buena. Entonces, ujú. cuando uno da ese espíritu, ¿no? Que uno tiene, ¿no? De todo eso que recibió de parte de Dios, lo da a otros, Dios te vuelve a llenar y te vuelve a dar más. Entonces, el desafío es ese, ser llenos de Él y dar lo que Él te dio, compartilo, transmitilo. Y sin darte cuenta vas a estar anunciando el Evangelio. Sin darte cuenta vas a estar siendo parte de la gran comisión. Y no es algo que el pastor te va a decir, vayan hermanos, lleven. No te va a pesar, porque lo vas a ir haciendo vos en tu día a día. Y cuando llegue el momento de hacer la fiesta de la amistad, vos vas a tener 58 amigos, porque ya hiciste tu parte en el día a día. Entonces, ese es el desafío. Ir y hablar, ir y predicar, ¿sí? Pero cuando tengo esos dones que Dios me dio, cuando soy lleno de ese poder que Dios me dio, ¿sí? Tengo la certeza y la seguridad que me cruzo a uno que está enfermo y como le dijo Pedro, de lo que tengo te doy, y le oro y se sana. Dios los va a usar. No tengan miedo. Amén, amén, Amén. Bueno, y amén. damos por concluida esta clase, pero empezamos la otra. No se pongan contentas. Eh, Ay, bueno, esta otra lección. ¿Qué hora es? A ver, Pero, bien, venimos bien con el tiempo. Bueno, hasta aquí la clase número 5. 5. Bien, ahí corto el récord.